Veníamos hablando de que Asur es o era el dios supremo de los asirios o el dios patrono de Nínive. Podemos decir que en el imperio asirio era politeísta, en la mayoría de sus ídolos fueron prestados especialmente de Babilonia, pero de que habían un dios, el cual era el dios patrono de ellos, el cual era Asur, el patrono de Nínive. En el trasfondo bíblico, en la profecía de las potencias en el imperio asirio, con el tiempo, esta ciudad Nínive que fundó Nimrod, al entrar en el territorio asirio, con el tiempo llegó a ser la máxima ciudad del imperio asirio. Por eso es muy importante, si queremos aprender todo acerca de Nínive, lo invito a leer todo el libro profético de Nahum, para entender mucho acerca de Nínive, en cuanto a lo que estamos hablando en el día de hoy en relación con el imperio de Asiria. Como potencia humana, Nahum es importante. ¿Dónde está la profecía sobre Nínive? Del cómo Nínive se desvió en pecar terriblemente en contra de Dios, y del cómo Dios interviene, y de cómo al final Nínive es destruida. Pero veamos Nahum capítulo 1, versículo 1. Dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Es importante entender en que Nahum es toda la profecía acerca de Nínive. Ese es el contexto de este libro profético, donde podemos hacerle una radiografía profética analógicamente. Nínive del imperio asirio. El libro profético de Nahum es como el laboratorio donde se efectuaron los rayos X de Nínive, como capital del imperio asirio. Llegó a ser relevante en la dominación de este imperio. Dos características importantes de Nínive: era una ciudad muy rica, muy próspera. Así evidenciamos de que Asiria como imperio era poderosa. Tenía que serlo para poder ser dominante. Tenía que ser próspero y tener riquezas materiales. Y en Nahum capítulo 2, versículo 9, dice: saquea plata, saquea oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables, refiriéndose a la posición próspera de Nínive. En cuanto a los saqueadores que vendrían sobre Nínive, según Nahum capítulo 2, versículo 9, afirma de que Nínive tenía mucha plata, mucho oro y muchos objetos codiciables, por ser una ciudad muy próspera. También era un imperio sanguinario. Nínive, una ciudad derramadora de sangre. Para eso vamos a Nahum capítulo 3, versículo 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Notemos dos cosas: uno, derramaba sangre, y dos, se dedicaba a la rapiña o el pillaje, asaltando a otras naciones, y le robaba, quitándole sus riquezas. Así podemos decir de Nínive: era una ciudad muy próspera económicamente, y su economía venía del pillaje y de la rapiña, es decir, de asaltar a otros territorios, otras naciones, y le robaba. Pero también era una ciudad muy sanguinaria. Según los historiadores, dicen de que el imperio más sanguinario, que derramó más sangre e hizo más matanzas, fue el imperio asirio, que está por encima de Babilonia, los medos persas, los griegos y hasta los romanos. Los historiadores dicen de que la nación o el imperio más sanguinario en toda la historia fue Asiria, siendo el imperio que derramó más sangre en atrocidades por sus métodos de conquista. Eran bárbaros. Entre esos métodos de tortura estaba el desollamiento. El desollamiento, es decir, a sus cautivos les arrancaban la piel. Como una forma de entretenimiento, les arrancaban la piel vivos. Hay una historia de un rey asirio que dice de que los desolló vivos, y con la piel de ellos forró una columna el rey Usurbanipal. Otro método de tortura de los asirios era el empalamiento. Lo hacían en la parte superior del abdomen, por debajo de las costillas, donde penetraban una estaca
puntiaguda de palo, atravesando el cuerpo por debajo de las costillas, saliendo en la parte de atrás a la altura de los hombros. Y le levantaban dejándolo expuesto. También utilizaban la decapitación. También arrancaban los ojos, les cortaban las orejas, y el más doloroso y aterrador era el de arrancarles las lenguas vivos. Por estos métodos utilizados por los asirios, los convierten en el imperio aterrador, bárbaro y sanguinario, derramador de sangre, tal como lo dijo la profecía de Nahum capítulo 3 versículo 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Este pueblo de Asiria se interpuso en los planes de Dios, intentando derrocar al pueblo de Dios, a comparación al imperio egipcio. En el principio no dominó al pueblo de Israel. Luego el imperio asirio estaba constituido por muchos pueblos, donde dominó entre ellos Israel como un pueblo vasallo, es decir, les permitió seguir reinando, pero tenían que pagarles tributo. Aparece el pueblo de Asiria, que asedió al pueblo de Dios, donde Dios tuvo que intervenir y tomar decisiones, y eso pasó con Nínive, porque al final Dios se hartó de lo que este pueblo hacía por su pecado. Y Dios ordenó una destrucción, la cual no se llevó a cabo en ese momento, porque Dios envió un profeta llamado Jonás para darles una oportunidad. Allí fue Jonás a predicar a este pueblo, y por el ayuno de este pueblo que se arrepintió, Jehová Dios desistió en destruirlo, por lo cual Jonás se enojó con Dios. Y sí, Jonás se enojó con Dios por esta decisión. Y en Mateo capítulo 12, versículo 40, trayendo a memoria esto, el Señor Jesús dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el versículo 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Aunque no fue destruida en el tiempo de Jonás, la profecía decía de que sería destruida, y así llegaría la caída del imperio asirio. La caída de la ciudad de Nínive, que históricamente ocurrió bajo el reinado de Nabopolassar, rey de Babilonia, el cual estaba intentando ponerse por encima del poder y derrocar a Nínive. El león joven, que es Babilonia, estaba tratando en derrocar al león viejo, que era Siria, como lo dice la profecía en Nahum capítulo 2, versículo 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen: deteneos, pero ninguno mira. Versículo 9. Saquea plata, saquea oro, no hay fin de las riquezas, y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Versículo 10. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Nahum capítulo 3, versículo 19 dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Y si podemos ir a Sofonías capítulo 2 y leer versículos 13, 14 y 15, allí también menciona la destrucción de Nínive. Fue un acontecimiento profético del imperio asirio. Así, mis amados en el Señor, en el próximo video veremos la cuarta parte del imperio de Asiria. Dios nos bendiga.